Buenas muchachos, espero que se encuentren súper bien. Bueno, vamos a iniciar con el curso de resistencia de materiales, ¿verdad? Vamos a abarcar dos temas principales, pues son los iniciales. En este caso vamos a hablar sobre esfuerzo y deformación, ¿ok? El capítulo 1 y 2 del libro de texto, que es el Hibbeler, ¿verdad? La novena edición, es el libro de texto oficial del curso. Y vamos a hablar sobre esfuerzo y deformación. Cuando vamos a hablar de esfuerzo, vamos a hablar de diferentes cosas, ¿okay? Primero que todo vamos a hablar de las condiciones básicas, ¿verdad? Que son las cargas. Y de aquí tenemos que hacer hincapié en la parte de estática. El curso de resistencia estamos en estática, nada se va a mover, nada se va a acelerar. Bueno, se va a mover, se pueden mover cosas, pero nada se acelera, ¿ok? Entonces estamos en la parte de estática, que decía ciertas cosas, ¿verdad? Que todo estaba en equilibrio y nada se movía, ¿ok? Nada se aceleraba, perdón. Y vamos a hablar sobre esfuerzos normales, vamos a hablar sobre esfuerzos cortantes y vamos a hablar sobre deformaciones, factor de seguridad, ¿ok? Son los 4 puntos del capítulo 1, ¿verdad? Esfuerzos normales representados con sigma, esfuerzos cortantes representados con tau y el factor de seguridad. Más adelante vamos a entrar en detalle. Con respecto a deformación, vamos a hablar sobre deformaciones unitarias, ¿verdad? Normales, que también vamos a definirlo más adelante, epsilon, y que está relacionado con la letra delta. Con respecto a elongación, y también vamos a tener esfuerzos cortantes relacionados con la letra gamma, y adicional estamos relacionados con zeta, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver dos tipos de deformaciones, una deformación de volumen, que es la normal, y una deformación de forma, que es la deformación cortante, ¿ok? Ambas unitarias las vamos a ver. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Iniciando, vamos a empezar con la parte de estática, ¿ok? Cuando hablamos de estática, ¿qué cosas importantes tenemos de esa parte estática, muchachos? Bueno, voy a ver por acá nada más un segundito. Ok, en la parte de estática, cuando hablamos de estática, recordamos lo siguiente: la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de momentos es igual a 0. Es decir, tenemos fuerzas en X, Y y Z en todas las direcciones y momentos en X, Y y Z. Imaginémonos lo siguiente: tenemos una partícula cualesquiera que tiene una cantidad de fuerzas. Fuerza 1 en 3 dimensiones, una fuerza 2 en 3 dimensiones, una fuerza 3 en 3 dimensiones, una fuerza 4. Pequeño resumen de estática. Resulta ser que si yo hago un corte por acá, un plano, cualesquiera, voy a dibujarlo por acá. Ese cortecillo por ahí. Resulta ser, para que me quede algo similar, ¿qué? Vamos a tener por acá la fuerza 3, la fuerza 4 por acá. Ok, entonces, ¿qué hacíamos nosotros en estática? Bueno, todo el sistema va a estar en el equilibrio, ¿verdad? Nada se va a acelerar. Y en estática traíamos todas esas fuerzas al centro del elemento, ¿verdad? Hacíamos una fuerza resultante y un momento resultante. Resulta ser que vamos a tener una fuerza resultante por acá, en 3 dimensiones, y un momento resultante. En 3 dimensiones. Pero este momento resultante y la fuerza resultante lo podríamos escribir en términos de una componente normal al área transversal, del área de corte, y una componente tangencial al área de corte o paralela a esa área, ¿ok? Entonces resulta ser que yo puedo escribir un momento resultante que tiene 3 dimensiones en un momento torsionante que es perpendicular al plano o normal al plano, y un momento resultante en el plano. ¿Ok? Esos son los dos tipos de momento que vamos a tener. Después, ¿qué sucede?
que ustedes pueden escribir ese momento resultante en el plano como dos componentes, ¿verdad? Si yo tengo un sistema que tiene Y, X y Z, yo podría escribir el momento resultante del plano como una componente X, ¿verdad? Y una componente Z, ¿verdad? Si yo dibujo un planito, si estamos trabajando en un sistema que es Z, Y y X, pues podríamos escribir eso, ¿ok? De la misma manera sucede con la fuerza resultante. Vamos a tener una fuerza resultante en el plano, ¿verdad? Y una fuerza resultante normal al plano. Ok. ¿Por qué hago este desglose? Bueno, resulta ser que nosotros en resistencia de materiales vamos a tener dos tipos de descargas. Cargas normales al plano y cargas paralelas al plano o tangentes al plano, como quieran ver. Las cargas normales, como es el momento, la fuerza, en este caso, la fuerza normal al plano, me va a generar un esfuerzo normal, ¿ok? La fuerza resultante en el plano me genera esfuerzos cortantes. Lo mismo va a suceder, o algo similar va a suceder con los esfuerzos debidos a momentos. Si yo tengo una carga de momento, ¿verdad? Normal al plano, más adelante vamos a ver que la carga de momento normal al plano se llama torque o momento torsionante, y lo que me va a producir es torque, me va a producir un esfuerzo cortante, que lo vamos a ver más adelante, y los esfuerzos debidos a momentos resultantes en el plano me van a generar esfuerzos normales a flexión. Eso lo vamos a ver más adelante, tranquilidad. Ok, para entonces nos vamos a enfocar simplemente en dos tipos. Para este inicio de curso nos vamos a enfocar en las cargas de fuerza, ¿verdad? Que en este caso serían las fuerzas tangentes al plano, que se conocen como fuerzas, vamos a ver por acá en detalle. Bien, por acá está el centroide, este es el planillo. Vamos a tener dos tipos de fuerzas, las fuerzas normales, que vamos a llamar como N, y las fuerzas cortantes, V. ¿Okay? Recordemos que yo puedo escribir esta fuerza V en dos componentes, ¿verdad? En el plano. ¿Okay? Si en este caso tenemos un plano que está igual YX, podríamos escribir esta componente como una componente VY y una componente VX. ¿Okay? Y listo, eso es todo lo que va a suceder. ¿Okay? Sabiendo esto de estática, muchachos, ya podemos empezar a hablar sobre esfuerzos. Cuando hablamos sobre esfuerzos, se nos viene a la mente simplemente ¿qué es un esfuerzo? Primero que todo. Resulta ser que si yo tengo un esfuerzo, primero que todo la definición de esfuerzo simplemente es la intensidad, que corre por acá nada más. El esfuerzo es la intensidad de una fuerza en un área. Eso es todo. Nosotros a nivel de resistencia vamos a hablar de esfuerzos normales y cortantes en general. Toda resistencia va a ser esfuerzos normales y cortantes. Debido a que hay diferentes tipos de cargas. ¿Okay? En esta parte inicial vamos a hablar de esfuerzos debidos a cargas a fuerzas. ¿Okay? Entonces, tenemos dos tipos de esfuerzos, que es la intensidad en un área. Vamos a tener un esfuerzo, voy a dibujar por acá el mismo elemento que teníamos anteriormente. Vamos por acá nuestro centroide, este es el área de corte. Por acá las fuerzas 1, no recuerdo, y la fuerza 2. Y por acá vamos a tener una fuerza normal y una fuerza cortante. Okay. Y este es el área. Resulta ser que antes de continuar con esfuerzos, nosotros tenemos varias propiedades o varias oposiciones con los materiales. El material es isotrópico. ¿Qué significa isotrópico? Que en todas las direcciones X, Y, Z tengo el mismo comportamiento del material. ¿Okay? El material también es uniforme, es decir, todo este material es uniforme, no que hay unas partes más densas o tienen otras propiedades diferentes. ¿Okay? Uniforme. El material es cohesivo y continuo.
Cuando lo dice eso es que no tenemos grietas en el material y que todo el material está distribuido de manera uniforme, no hay burbujas, no hay vacíos, no hay nada. ¿Okay? Esas son las condiciones que nosotros básicamente asumimos. Eso nada más para que lo tengan claro con respecto al material. Después, más adelante, vamos a ver que vamos a trabajar sobre el límite elástico, ¿verdad? Y otras cosas por ahí. ¿Okay? Pero todo bien. Ahora, resulta ser que para el esfuerzo suponemos que el esfuerzo es distribuido uniformemente en el área. ¿Ok? Entonces, lo que decimos nosotros es básicamente que esta intensidad, ¿okay? Este N va a estar distribuido uniformemente en un área. ¿Okay? Lo mismo con el esfuerzo cortante promedio. ¿Okay? Vamos a hablar de dos tipos de esfuerzos. El esfuerzo normal promedio. Como les comenté, los esfuerzos normales se representan con la letra griega sigma. ¿Okay? Entonces, el esfuerzo normal acá, lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a distribuir esta N de manera promedio o constante en toda el área. ¿Okay? Para estos casos. En la realidad no es completamente cierto, pero para términos de resistencia de materiales, ¿verdad? Las suposiciones son bastante válidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo una carga puntual acá, la distribución de esfuerzo no es uniforme. Pero para este caso sí lo vamos a asumir uniforme. Entonces resulta ser que un diferencial de fuerza N, ¿verdad? Yo tengo un valorcito de N en un punto de A. ¿Okay? Es igual a que si yo digo que el esfuerzo es constante en toda el área, simplemente es la intensidad por un área. ¿Ok? Si integramos a ambos lados, integral de área, vamos a tener que el esfuerzo simplemente es igual a la carga normal entre el área. Y esta es la definición. ¿Okay? ¿Qué unidades tiene el esfuerzo? Los esfuerzos tienen unidades de pascales, ¿verdad? En el caso del sistema internacional, o de PSI en el sistema inglés, ¿verdad? Vamos a encontrar diferentes formas de. Lo más común es pascales, megapascales, ¿verdad? O en el sistema inglés PSI, ¿verdad? Que son libras por pulgada cuadrado, o también podríamos tener libras por pie cuadrado, o igual en el sistema internacional. Pero la unidad base se llama pascal en el sistema internacional, que es un newton entre un metro cuadrado. ¿Okay? Esa es la definición, nada más, de las unidades. Esto sería el esfuerzo normal. Condiciones del esfuerzo normal, tenemos que saber si está en tensión o en compresión. Cuando un sistema está en compresión o está en tensión. Bueno, resulta ser que si yo tengo un elemento en tensión, le aplico cargas que lo van a alar. ¿Okay? Si tengo un sistema en compresión, estoy aplicando cargas que lo van a comprimir. ¿Okay? Eso sería todo. Cosas importantes de esta fórmula. Veamos lo siguiente. Resulta ser, por ejemplo, que si yo tengo un elemento cargado, ¿verdad? Por ejemplo, como este, lo pongo en tensión. ¿Qué va a pasar? Que la fuerza, ¿verdad?, que yo estoy aplicando es la misma a lo largo de todo el sistema, porque es una fuerza constante. Entonces, este es el N. Pero ¿qué pasa si yo a este sistema acá le quito un poquito de área? ¿Ok? Algún punto de estos. La fuerza es constante a lo largo de todo el sistema. Sin embargo, las áreas, al variar, me van a generar que el esfuerzo aumente. Vean esto, entonces. El esfuerzo es inversamente proporcional al área, es decir, a menor área, mayor esfuerzo para una misma carga N. Ahora, cuando hablamos de esfuerzo cortante, bueno, ya terminamos con el esfuerzo normal. Cuando hablamos del esfuerzo cortante, simplemente la misma relación. Esfuerzo cortante promedio. Ojo, nosotros vamos a ver diferentes tipos de esfuerzos cortantes más adelante. El esfuerzo cortante promedio. ¿Ok? El esfuerzo cortante promedio simplemente se representa con la letra tau, ¿verdad? Y en este caso, el esfuerzo cortante promedio, ¿verdad?, que usualmente lo vamos a usar para calcular, ¿verdad?, lo que es el esfuerzo cortante en pasadores o en pines y demás, ¿ok? Es simplemente igual, es una intensidad de una fuerza en un área específica, que sería en este caso la fuerza cortante V entre el área, ¿ok? Eso sería todo, ¿ok? Nada más que, en este caso, tenemos una fuerza V distribuida en toda esta área. Vamos a tener dos tipos de esfuerzos cortantes o de configuración de esfuerzos cortantes.
promedio. Ustedes van a escuchar cortante sencillo o simple y cortante doble. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. ¿Qué pasa a ustedes cuando tienen una tijera? Resulta ser que una tijera tiene dos elementos, ¿verdad? Uno desalineado al otro, y lo que hacemos es cortamos, ¿verdad? Simplemente hay un lugar donde usted apoya la hoja y otro elemento que va a ir bajando y va a empezar a cortar. ¿Ok? Eso es un cortante simple. Ya les voy a explicar. Resulta ser que si ustedes tienen un elemento, por ejemplo, este elemento está apoyado sobre otro, nada más. Un apoyo ahí cualesquiera. Este está aquí apoyado y por aquí está medio soldadillo esto, ¿verdad? Y le voy a aplicar una carga P por acá. ¿Qué sucede? Resulta ser que si yo le aplico una carga P, esta sección de acá va a sentir que se corta, que es lo que sucede en una hoja, ¿verdad? Yo simplemente tengo una carga P por acá. Supongamos que la parte de momento no nos afecta tanto, que la distancia entre ellos no es tanto, entonces el par que genera no es gran cosa. ¿Qué va a suceder? Bueno, resulta ser, esta P la voy a tener también de este lado, ¿verdad? Por acción-reacción. Cuando yo tengo un sistema sometido a dos cargas muy juntas, lo que me va a producir es cortante y el área que va a estar en cortante va a ser esta. ¿Okay? Justamente acá, como una hoja. Cuando yo haga un corte, recordemos de la parte interna, esto tiene un corte acá, esto acá no está ahí. Por acá tengo esta carga P de estática, todo esto es de estática, ¿verdad? Yo esta carga la transfiero acá y esta carga me hace un efecto en el otro lado, acción-reacción y listo, llego a esta carga P. Voy a tener en este corte, para que esto esté en equilibrio, ¿verdad? Como les dije yo, suponiendo que la distancia es muy pequeña, entonces el momento es demasiado pequeño, vamos a tener una carga V, que esa carga V tiene un valor de P. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo cortante en esta área? El esfuerzo cortante en esta área simplemente es V entre el área. ¿Ok? Pero, ¿por qué simplemente V entre área? Porque vean que solamente esta área soporta este cortante. Ahora, ustedes van a ver también el otro efecto que se llama cortante doble. ¿Qué es el cortante doble? Es lo mismo, es igual de sencillo. Imaginémonos lo siguiente. Yo tengo un elemento que en vez de estar apoyado en un solo lugar, está apoyado en dos elementos. Y le aplico una carga P. ¿Qué sucede acá? Si yo le aplico una carga P, ¿okay? Esta sección de acá va a sentir que es cortada, ¿cierto? Ustedes pueden hacer ese ejemplo con alguna tijera o algo así por el estilo y van a ver eso. ¿Okay? Esta sección está cortada, se está haciendo cortada. ¿Okay? Resulta que esto es una carga P. Cuando yo vengo y hago un corte en el sistema, esto está apoyado nada más acá, por acción-reacción, esto es P y esto es P, ¿verdad? Resulta que si yo vengo y corto el sistema, voy a sacar este pedacito de acá, con este pedacito de acá, o sea, todo esto. Tengo la carga P por acá. Y voy a tener las áreas de corte. ¿Qué tengo en estas áreas de corte, muchachos? Bueno, en esta área de acá, en esta área de acá, vamos a tener una cortante, que si ustedes hacen la estática del sistema, voy a tener un V y un V. Si hacen la estática, es simétrico y toda la cuestión, van a encontrar que V es igual a P medios. Y V es igual a P medios. Perdón. ¿Cuánto es el esfuerzo cortante en esta área en específico? El esfuerzo cortante en esta área en específico simplemente sería, esto tiene un valor de A, simplemente sería V entre A, o bien P medios entre el área.
Ahora, eso es una forma de verlo, es simplemente encuentro el valor del cortante en este punto, de la fuerza cortante que es para el área, y lo divido entre el área respectiva. O bien, vean lo otro. ¿Qué sucede? Esta carga P está soportada por ¿cuántas áreas? Por 2 áreas. Entonces, esta área y esta área me soportan esta carga P. Yo también podría decir, el esfuerzo cortante es igual a P entre 2 áreas. ¿Ok? Entonces el esfuerzo cortante acá y el esfuerzo cortante acá es exactamente el mismo. Está soportado por 2 áreas y si vemos la relación o el análisis que hemos hecho es exactamente el mismo. Ahora, puede ser que alguien diga, profe, es que la verdad yo no entiendo cómo utilizar esa parte. Podrían utilizar el otro segmento del elemento. Ven que estamos en estática, entonces todo tiene que cumplir. Este es el lado. Vamos a dibujar el mismo color. Ok. Acá tengo el apoyo, ¿verdad? Okay. En esta área, que es esta de acá, igual. Por acción-reacción, ¿qué va a pasar? Y aquí tengo una carga V. Y esa carga V es igual. ¿Cuánto es el valor de esa carga V, muchachos? P medios, ¿cierto? Y esta es la misma área. Entonces el esfuerzo cortante para esta misma área, que es esta misma, es P medios entre área. ¿Ok? Eso es el cortante de hoy. Espero estemos claros con esto. Ahora, hay una... Ya explicamos el normal general, ¿verdad? El normal promedio, el esfuerzo cortante promedio. Antes que se me olvide, hay otro tipo de esfuerzo, que es un esfuerzo normal. Es un esfuerzo normal un poco peculiar. Pero es muy sencillo. Es el esfuerzo de aplastamiento. Esfuerzo normal. Porque es un esfuerzo normal y es de aplastamiento. En ocasiones cuesta mucho verlo. ¿Pero qué es el esfuerzo de aplastamiento? Simplemente lo siguiente. Cuando ustedes están de pie, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ustedes con sus pies? Están aplastando el suelo, ¿cierto? O sea, cuando ustedes están de pie, simplemente tienen un par de huellas. Un par de huellas, algo así aproximadamente, que están aplastando el suelo. Sus pies, por acá arriba, un patroncillo por acá. Ok, ustedes están aplastando el suelo. Ese es el esfuerzo de aplastamiento, simplemente. Ok, solo que es lo mismo que ustedes, que hagamos lo siguiente. Si ustedes tienen su brazo, ¿verdad? Y ponen cualquier elemento sobre su piel, hacen presión y aplastan y les va a quedar una huella, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esa área marcada por esa huella, o delimitada por esa huella, está siendo aplastada, ¿ok? Ese es el esfuerzo de aplastamiento, simplemente es igual, es un esfuerzo normal. ¿Por qué es normal? Porque estoy aplicando una carga normal al área, ¿verdad? Y simplemente tengo área específico. ¿Cuándo es que cuesta ver un poquito más el esfuerzo de aplastamiento? Resulta ser que cuando tengamos pernos y nos piden el esfuerzo de aplastamiento, ojo que lo tengan que pedir, nosotros hay una aproximación que utilizamos. Imaginemos, yo tengo una placa sobre otra placa y tengo un pasador por acá. Y yo jalo para este lado con una fuerza P y jalo para este lado con una fuerza P. Ok, ¿qué va a pasar, muchachos? Si yo jalo, ustedes pueden hacer el ejercicio, si yo jalo uno con el otro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis dedos? Mis dedos en las partes internas van a sufrir un tipo de aplastamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Quién está aplastando? El perno está aplastando la superficie donde está el agujero en la placa, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Entonces, si yo vengo y quito o hago un corte por acá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si yo aplico P para acá, este perno, ¿qué es lo que hace? Para el otro lado, ¿verdad? Estamos en estática. ¿Para qué? Para que está mantener el equilibrio. Entonces yo hago un corte por acá.
hacer un zoom por esta parte de acá. Listo. ¿Qué pasa, muchachos? Bueno, resulta ser que, como les dije yo, el perno va a ejercer una fuerza hacia acá, de valor de P. ¿Okay? Pero, como su área es circular, su distribución no es uniforme, ¿cierto? ¿Okay? Su distribución no es uniforme. Sin embargo, nosotros, para el análisis del esfuerzo de aplastamiento de pasadores a los agujeros de los elementos, ¿verdad? De las placas, simplemente decimos que es uniforme. ¿Cómo? Simplemente decimos que esta fuerza P se distribuye en un área que está relacionado con el diámetro del agujero en un área proyectada. ¿Cuál es el área proyectada? Simplemente es el espesor de esta pieza por este diámetro. ¿Qué nos va a dar a nosotros eso? Este rectangulito que está acá. ¿Okay? Entonces, el esfuerzo de aplastamiento que me genera un pasador a la pieza, para este caso simplemente sería el esfuerzo de aplastamiento, en inglés lo van a conseguir como bearing, es igual a P entre el área proyectada, y esta área simplemente es igual al espesor por el diámetro. ¿Ok? Si ese es el mismo ejercicio, ¿qué sucede? Si yo tengo mis dedos, al uno con respecto al otro, uno aplasta al otro, ¿verdad? Y voy a tener un área proyectada de que va a ser el diámetro de mi dedo por el espesor de mi dedo. ¿Ok? Eso sería con respecto a esfuerzos. Ahora, en el capítulo 1 también vamos a hablar sobre otra condición muy importante, que es el factor de seguridad, que lo van a escuchar ustedes a lo largo de todo el curso. ¿Qué es el factor de seguridad? Resulta que nosotros a nivel de teórico tenemos todo muy ideal, todo está perfecto, todo se diseñó perfecto, ¿verdad? No hay nada de errores. Cuando nosotros mandamos a hacer piezas, ¿verdad? El factor de seguridad conocido como F.S. El factor de seguridad, lo único que nos dice a nosotros, bueno, resulta ser que nosotros tenemos una aplicación donde tenemos muchas personas asociadas, ¿verdad? Vidas humanas, elementos también de materiales y demás, ¿ok? Entonces nosotros diseñamos, cuando diseñamos algo, no sé, una escalera, un ascensor, alguna elevador o lo que sea, ¿verdad? O alguna maquinaria que va a estar trabajando con personas. Yo no puedo darme el lujo y decir, no, mira, es que el material está perfecto. No tiene imperfecciones, no hay errores, no hay nada, ¿ok? Entonces voy a diseñarlo con lo que me calculó, voy a buscar un material que apenas me dé. Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando se manufacturan elementos, van a haber errores en las mediciones, van a haber algunas piezas que no coincidan, hay materiales que no están bien, no son uniformes, ¿verdad? Hay ocasiones que los materiales tienen algunas grietas o algunos agujeros, entonces no nos podemos garantizar el hecho de decir el material es perfecto, todo es perfecto y todo va a quedar perfecto. Entonces vamos a hacer un factor de seguridad. ¿Qué nos dice el factor de seguridad? Bueno, el factor de seguridad lo que nos relaciona es nuestra condición crítica del material, es decir, los esfuerzos del material, llámese esfuerzo normal o esfuerzo cortante del material, que eso lo van a ver ustedes en el capítulo 3, cuando hablen de materiales, van a ver diferentes tipos de esfuerzos en materiales. Con el esfuerzo cortante o normal, igual, ojo, si yo uso normales, si yo uso cortantes, no relacionemos yoyotes con manzanas ni nada así por el estilo. Con el de diseño. Siempre es esto, arriba material, abajo el esfuerzo de diseño o permisible también se le conoce. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, resulta ser que yo tengo un concreto y el concreto soporta un esfuerzo de 10 megapascales o, veámoslo de otras maneras, recordemos que esfuerzo, si yo tengo una misma área para los dos elementos, simplemente son cargas, ¿verdad? Esfuerzo es igual a fuerza entre áreas. Si tengo las mismas áreas, salgan al factor común, se cancelan y voy a relacionar las cargas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un elemento o un material como la madera que me soporta una carga de, para un área específico me soporta una carga de, no sé, de 100 kilos.
Eso es lo que me soporta la madre. Entonces, resulta que yo hago un diseño, ¿verdad? Que ese diseño va a tener una carga de 50. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, cuanto más está sobredimensionado mi proyecto o mi sistema, ¿verdad? Con respecto a lo que yo estoy haciendo o a la carga, a la condición nominal o de trabajo. Entonces, yo tengo una madera que me soporta 100 kilogramos y mi diseño es de 50, mi factor de seguridad es de 2. Es decir, yo aún tengo dos veces, bueno, otro por ciento, otro 100% más de carga para el sistema. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo debo trabajar con el valor de 50. Eso es lo que yo le voy a dar al cliente. Le voy a decir, mira, usted puede trabajar solamente con 50. Y eso, ese margen de factor de seguridad o demás, de sobrecarga, es un margen de seguridad. ¿Ok? Entonces, los factores de seguridad van a depender de las aplicaciones. Y yo tengo aplicaciones que son un poco, que son orientadas al servicio de personas, ¿verdad? Donde va a haber tránsito de personas, donde voy a tener gente trabajando, vidas humanas. Son factores de seguridad un poquito más elevados. Hay gente que hay factores de seguridad de 4, de 5, de 6, dependiendo de qué tan crítica sea la aplicación. Como hay otros factores de seguridad un poco más bajos, como de 1.5 o 2, que son para aplicaciones quizás donde no hay peligro, donde no hay seres humanos, donde no hay cosas que van a fallar y van a lastimar personas o van a dañar los sistemas. ¿Okay? Eso es el factor de seguridad. Van a tener factor de seguridad asociado al material. Brevemente, los materiales vamos a tener diferentes esfuerzos de materiales. Esfuerzos proporcional límite, esfuerzo de excedencia inferior, superior, que son prácticamente el mismo valor, el esfuerzo último y el esfuerzo de falla. Dependiendo de mi diseño y qué vaya a diseñar yo, así utilizo los factores de seguridad y con qué esfuerzo lo comparo. ¿Okay? Esto sería, muchachos, con respecto al capítulo 1, ¿verdad? Del Gible. Por favor, repasen un poquito, lean. Más adelante haremos un ejercicio. Y les agradezco montones por este ratito. Tengan buen día.